A través de los pliegues del ropón contemplaban los campos que se extendían por ambas orillas de la carretera, sin experimentar ese agobio con que los anchos horizontes indiferentes gravitan sobre las ternuras humanas. Les parecía que habían llevado su casa con ellos, gozando del campo como hubieran gozado de él asomados a una ventana, disfrutando de aquella soledad serena, de aquellas sábanas de luz dormida, de aquellos trozos de naturaleza informes bajo la mortaja del universo, del invierno y de la noche, de aquel valle entero que, aun encantándolos con su belleza, no era, sin embargo, lo bastante fuerte para separar sus dos corazones que latían el uno contra el otro. Por otra parte, habían interrumpido toda conversación continuada, ya no hablaban de los demás, ni siquiera de ellos mismos. Se encontraban en el minuto presente, cambiando un apretón de manos, lanzando una exclamación a la vista de un trozo de paisaje, pronunciando raras palabras sin escucharlas con demasiada atención, como aletargados por la tibieza de sus cuerpos. Silverio olvidaba sus entusiasmos republicanos. Miet no pensaba ya que su enamorado iba a separarse de ella de allí a una hora, por largo tiempo, tal vez para siempre y, como en los días ordinarios, cuando ningún adiós turbaba la paz de sus entrevistas, se abandonaban al éxtasis de sus ternuras. Seguían caminando. Pronto llegaron al cruce de que Miet había hablado, caminillo que se adentra en el campo y que conduce a un pueblecito construido a orillas del Bjorn, pero no se detuvieron, sino que siguieron bajando, fingiendo no haber visto el sendero del que se habían prometido no pasar. Tan solo algunos minutos más tarde Silverio murmuró: Debe ser muy tarde y vas a cansarte. No, te lo juro, no estoy cansada, respondió la muchachita. Sería capaz de seguirte así leguas enteras. Después añadió con voz mimosa: ¿Quieres que bajemos hasta los prados de Santa Clara? Llegamos allí y nos volvemos sin seguir más adelante. Silverio, a quien mecía la marcha cadenciosa de la niña y que dormitaba dulcemente con los ojos abiertos, no hizo ninguna objeción. Sumiéronse de nuevo en su éxtasis. Caminaban con pasos cada vez más lentos, temiendo que llegase el momento en que tendrían que subir de nuevo la cuesta. Mientras caminaban hacia adelante, les parecía que marchaban a la eternidad de aquel abrazo que los ligaba el uno al otro. La vuelta era la separación, el adiós cruel. Poco a poco la pendiente de la carretera se hacía más suave. El fondo del valle está cubierto por unos prados que se extienden hasta el Bjorn, que corre al otro extremo, a lo largo de una serie de bajas colinas. Estas praderas, separadas de la carretera por unos setos vivos, son los prados de Santa Clara. Bah, exclamó Silverio, a su vez, al distinguir las primeras sábanas de hierba, podemos llegar hasta el puente. Miet soltó una fresca carcajada y cogiendo al joven por el cuello le dio un sonoro beso. En el lugar en que comienzan los setos, la larga avenida de árboles terminaba entonces en dos olmos, dos colosos más gigantescos aún que los otros. El terreno se extiende al nivel de la carretera, desnudo, semejante a una ancha franja de lana verde, hasta los sauces y los abedules del río. Desde los últimos olmos al puente apenas había entonces 300 metros, distancia que los enamorados tardaron un cuarto de hora largo en recorrer. Finalmente, no obstante su deliberada lentitud, se encontraron en el puente y allí se detuvieron. Delante de ellos la carretera de Niza subía a la vertiente opuesta del valle, pero sólo podían ver en ella un trozo bastante corto, ya que a medio kilómetro del puente se perdía en un brusco recodo entre dos colinas cubiertas de árboles. Al volverse distinguieron el otro extremo de la carretera que acababan de recorrer y que va en línea recta de Plassans al Bjorn. A la clara luz de aquella luna invernal semejaba una larga cinta de plata que las hileras de olmos bordeaban de dos ribetes oscuros. A derecha e izquierda, las tierras labradas de la ladera parecían anchos mares grises y confusos, cortados por la carretera blanca y helada que despedía un brillo metálico, y allá arriba, al nivel del horizonte y semejantes a chispas vivas, brillaban, todavía iluminadas, algunas ventanas del arrabal. Paso a paso, Miet y Silverio se habían alejado una legua larga, dirigieron una mirada al camino recorrido, llenos de muda admiración ante aquel inmenso anfiteatro que subía hasta juntarse con el cielo y sobre el cual caían unas oleadas de luz azulenca que parecían despeñarse como una cascada gigantesca. Esta decoración extraña, esta apoteosis colosal tenía una inmovilidad y un silencio de muerte. Nada podía igualar tan soberana grandeza. Después, los jóvenes que acababan de recostarse en un parapeto del puente miraron a sus pies. El Bjorn, cuyo caudal había aumentado las lluvias, pasaba por debajo de ellos con rumores sordos y continuos.
Arriba y abajo, en medio de las tinieblas acumuladas en las hondonadas, Silverio y Miet distinguían las líneas negras de los árboles de las orillas, y acá y allá un rayo de luna, filtrándose por entre las ramas, rielaba en el agua como un reguero de estaño fluido que relucía y se agitaba, semejante al reflejo de un rayo de sol sobre las escamas de un animal vivo. Y aquellos resplandores corrían con un encanto misterioso a lo largo del cauce grisáceo del torrente, entre los confusos fantasmas del follaje. Si hubiese dicho un valle encantado, un maravilloso retiro en el que viviese una vida extraña un pueblo entero de sombras y de luces. Los enamorados conocían bien aquel trozo del río. En las cálidas noches de julio habían bajado allí con frecuencia para encontrar un poco de fresco y habían pasado largas horas escondidos entre los grupos de sauces, en la orilla derecha, en el lugar en que los prados de Santa Clara extienden su alfombra de hierba hasta el borde del agua. Recordaban los menores repliegues de la orilla, las piedras sobre las cuales había que saltar para cruzar el Biorn, delgado entonces como un hilo, y ciertos agujeros cubiertos de hierba en los cuales se había entregado a sus sueños de ternura. Por eso Miet desde lo alto del puente contemplaba con una mirada de deseo la orilla derecha del torrente. Si no hiciese tanto frío, dijo con un suspiro, podríamos bajar a descansar un poco antes de volver a subir la cuesta. Y después, tras un silencio, con los ojos siempre fijos en las orillas del Bión, prosiguió: Mira, Silverio, esa masa negra, allá abajo, antes de la esclusa. ¿Te acuerdas? Es el matorral en el que nos sentamos el día del Corpus Último. Sí, es el matorral, respondió Silverio en voz baja. Allí fue donde se habían atrevido por primera vez a besarse en las mejillas, y este recuerdo que la niña acababa de evocar despertó en los dos una sensación deliciosa, una emoción en la que se confundían los goces de la víspera y las esperanzas del mañana. Como a la luz de un relámpago vieron las buenas veladas que habían vivido juntos, sobre todo aquella del Corpus, cuyos menores detalles recordaban, el gran cielo tibio, el frescor de los sauces del Biorn, las palabras dulces de su charla, y al mismo tiempo, mientras la memoria del pasado llenaba de dulzura sus corazones, creyeron descubrir el arcano del futuro y verse uno en brazos del otro, realizados sus sueños y paseándose por la vida como acababan de hacerlo por la carretera, cálidamente cubiertos por un mismo manto. Entonces abandonáronse de nuevo al éxtasis, con los ojos del uno clavados en los del otro, sonriéndose, perdidos en medio de las mudas claridades. Bruscamente Silverio levantó la cabeza, se desembarazó de los pliegues del manto y prestó oído. Miet, sorprendida, se limitó, sin comprender por qué se apartaba de ella esos movimientos tan rápidos. Desde hacía unos momentos, unos rumores confusos venían detrás de los otros, entre los cuales se pierde la carretera de Niza. Eran como las sacudidas lejanas de un convoy de carros. El Bjorn, por su parte, cubría con su mugido aquel ruido todavía confuso, pero poco a poco se acentuó, asemejándose al ruido de los pasos de un ejército en marcha. Después se distinguió, en medio de aquel ruido continuo y creciente, el murmullo de una multitud, extraños soplos de huracán cadenciosos y rítmicos, si hubiesen dicho los truenos de una tormenta que se acercaba rápidamente, alterando ya con su aproximación el ambiente dormido. Silverio escuchaba incapaz de captar aquellas voces de tempestad que las colinas impedían llegar claramente hasta él. De pronto apareció una masa negra en el recodo de la carretera y la marsellesa, cantada con una furia vengativa, estalló potente. Son ellos, exclamó Silverio en un ímpetu de alegría y de entusiasmo, y echó a correr, subiendo la cuesta, arrastrando tras sí a Miet. A la izquierda de la carretera corría un ribazo plantado de encinas verdes, al cual trepó con la muchacha para no ser arrastrados los dos por la corriente aulladora de la multitud. Desde allí, a la sombra de la maleza, la niña, algo pálida, miró tristemente a aquellos hombres cuyos cantos lejanos habían bastado para arrastrar de sus brazos a Silverio. Parecióle que la banda entera acababa de interponerse entre ellos. Eran tan dichosos algunos minutos antes, y estaban tan estrechamente unidos, tan solos, tan perdidos en el gran silencio y la luz discreta de la luna. Y ahora Silverio, con la cabeza vuelta, ni siquiera parecía recordar que ella estaba allí, solo tenía ojos para aquellos desconocidos a quienes daba el nombre de hermanos. La banda bajaba con un ímpetu soberbio, irresistible, nada más terriblemente grandioso que la irrupción de aquellos millares de hombres en la paz muerta y helada del horizonte. Por la carretera convertida en torrente avanzaban las olas vivientes que parecían inagotables, y por el recodo del camino aparecían constantemente nuevas masas negras, cuyos cantos prestaban cada vez mayor sonoridad a la gran voz de aquella tempestad humana. Cuando aparecieron los últimos batallones, el ruido fue ensordecedor.
La Marsellesa, como si procediera de gigantescas bocas repercutiendo en monstruosas trompetas que la lanzasen vibrante, con secas sonoridades de cobre, a todos los rincones del valle, llenó los ámbitos y el campo dormido se despertó sobresaltado, estremeciéndose como un tambor golpeado por unos palillos y resonaba hasta sus entrañas, repitiendo con todos sus ecos las encendidas notas del canto nacional. Entonces ya no fue solamente la multitud la que cantó de los confines del horizonte, de las rocas lejanas, de las tierras labradas, de los prados, de los macizos, de árboles, de los menores matojos, parecieron salir voces humanas, el amplio anfiteatro que asciende desde el río hasta Plassans, la cascada gigantesca por la que corrían los azulados reflejos de la luna, estaba como cubierta por un pueblo invisible que aclamaba a los insurrectos y, en el fondo de las oquedades del Biorn, a lo largo de las aguas rayadas por los misteriosos reflejos de estaño fundido, en cada agujero de tinieblas parecía haber unos hombres escondidos que repetían cada estrofa con un acento de cólera cada vez más fuerte. El campo entero, en la trepidación del espacio y del suelo, gritaba venganza y libertad, y en tanto que el pequeño ejército bajaba la cuesta, el rugido popular rodó así en ondas sonoras, interrumpidas por bruscos estallidos sacudiendo hasta las piedras del camino. Silverio, blanco de emoción, seguía escuchando y mirando los insurrectos que marchaban a la cabeza, arrastrando tras ellos aquella larga corriente, hormigueante y mugiente, monstruosamente informe en la sombra, se acercaba al puente con paso rápido. Yo creía que no ibais a pasar por Plassans, murmuró Miet. Habrán modificado el plan de campaña, respondió Silverio. Teníamos, en efecto, que marchar hacia la capital por la carretera de Toulon, tomando por la izquierda de Plassans y de Orchers. Habrán salido de Alboise esta tarde, pasando por las Toulettes al anochecer. Entretanto, la cabeza de la columna había llegado delante de los jóvenes, reinaba en el pequeño ejército más orden del que se hubiese podido esperar de una partida de hombres indisciplinados. Los contingentes de cada ciudad y de cada pueblo formaban batallones distintos que marchaban algunos pasos los unos de los otros. Estos batallones parecían obedecer a unos jefes. El impulso que los precipitaba en aquel momento por la pendiente de la ladera hacía de ellos una masa compacta, sólida, y una pujanza invencible. Podía haber allí como unos 3000 hombres unidos y arrastrados en bloque por un viento de cólera. En la sombra de los altos ribazos proyectaban a lo largo de la carretera, se distinguían mal los detalles curiosos de la escena, pero a 5 o 6 pasos del matorral en que se habían resguardado Miet y Silverio, el talud de la izquierda descendía para dejar pasar un caminito que bordeaba el Biorn, y la luna, deslizándose por aquella brecha, dibujaba en la carretera una ancha franja luminosa. Cuando los primeros insurrectos entraron en aquella franja, se encontraron súbitamente iluminados por una luz cuya viva blancura hacía destacarse con una limpieza singular las menores líneas de los rostros y de los trajes. A medida que los contingentes desfilaban, los jóvenes los veían así surgir bruscamente de las tinieblas, frente a ellos hoscos, renovándose sin cesar. Al entrar los primeros hombres en la franja luminosa, Miet, con un movimiento instintivo, se apretó contra Silverio, a pesar de que se sentía segura y hasta al abrigo de las miradas. Pasó el brazo por el cuello del joven y apoyó la cabeza en su hombro. Con el rostro pálido, asomando por el capuchón, estaba de pie, fijos los ojos en aquel rectángulo luminoso que atravesaban rápidamente tras las extrañas transfiguradas que atravesaban rápidamente caras tan extrañas, transfiguradas por el entusiasmo, con las bocas abiertas y negras, llenos del grito vengador de la marsellesa. Silverio, a quien ella sentía estremecerse a su lado, se inclinó hacia su oído y le fue nombrando los diversos continentes a medida que pasaban. Los hombres de la columna marchaban formados de 8 en fondo. Delante iban unos mocetones de cabezas cuadradas que parecían tener una fuerza hercúlea y una fe ingenua de gigantes. La república debía encontrar en ellos unos defensores ciegos e intrépidos. Llevaban al hombro unas hachas grandes, cuyo filo recién afilado relucía a la luz de la luna. Son los leñadores de los bosques de Seil, dijo Silverio. Se han formado con ellos un cuerpo de zapadores. A una señal de sus jefes, estos hombres irán hasta París, derribando las puertas de las ciudades a hachazos, del mismo modo que tumban los añosos alcornoques de la montaña.